Esto no es una renovación, es un apagón, un centro cultural que sobrevivió guerras, crisis y décadas de política, ahora cierra tras una sola decisión. La contradicción es brutal. Se anuncia como revitalización, pero llega después de renuncias masivas del personal y cancelaciones en cascada de artistas. Y esto te importa aunque nunca hayas pisado ese edificio, porque cuando un escenario nacional se queda en silencio, el precedente no se queda ahí. Hecho, Donald Trump anunció que el Kennedy Center cesará las operaciones de entretenimiento por aproximadamente 2 años. Hecho, antes de esto, el único cierre en más de medio siglo fue entre marzo y septiembre de 2020 por la pandemia. Hecho, el anuncio llega tras dimisiones, funciones retiradas y un vacío repentino en la programación. Pero aquí está la parte que nadie dice en voz alta. Cerrar no es lo mismo que arreglar. Cerrar es control. Y control cambia quién decide qué se escucha y qué desaparece. Si esto es una pausa, ¿por qué ocurrió así? ¿Y por qué ahora? El evento central no empezó con un comunicado elegante ni con un plan a largo plazo. Empezó con salidas. En pocos días, el Kennedy Center vio cómo su nueva jefatura de programación renunciaba tras solo 5 días en el cargo. Luego llegaron las cancelaciones. René Fleming retiró 2 presentaciones de mayo. Philip Glass canceló el estreno de su Sinfonía número 15. La Ópera Nacional anunció que se iba de un espacio que había ocupado desde 1971. Eso es lo que pasó. Después vino el anuncio. En una publicación, Donald Trump afirmó que, tras una revisión de 1 año, había determinado que cerrar el Kennedy Center por aproximadamente 2 años permitiría una reconstrucción más rápida y de mayor calidad, con una reapertura que superará cualquier cosa vista antes. Eso está escrito. Eso es lo dicho. Pero aquí está el patrón que empieza a formarse. Primero se van las personas, luego se van las obras y solo entonces se baja el telón. No es un incidente aislado, es una secuencia. La pregunta clave no es si el edificio necesita obras, es por qué el cierre llega exactamente después de que el escenario quedara vacío. La afirmación fuerte es esta: el cierre no fue la causa del colapso, fue la consecuencia. Y los hechos lo sostienen. En el mismo periodo en que se anuncia la clausura, una lista concreta empieza a crecer. René Fleming retira 2 actuaciones programadas con la Orquesta Sinfónica Nacional. Philip Glass cancela el estreno de una obra dedicada a Abraham Lincoln y explica por qué. Afirma que los valores del Kennedy Center hoy están en conflicto directo con el mensaje de la sinfonía. No es una metáfora, es una ruptura explícita. Ese detalle importa porque revela algo más profundo. No se trata de agendas ni de fechas, se trata de incompatibilidad. Cuando un compositor dice que su obra ya no puede existir en ese espacio, el problema no es técnico. Es institucional. Y aquí viene el giro silencioso. En ningún momento se niega que las cancelaciones estén ocurriendo. Nadie discute la cadena de salidas. Lo que se ofrece es otra narrativa, una que habla de reconstrucción y grandeza futura. Pero fíjate en lo que falta. No hay una explicación clara de cómo se perdió tan rápido la confianza de artistas que habían estado ahí durante décadas. Si no es el edificio lo que se rompió, ¿qué fue exactamente lo que dejó de funcionar? La segunda prueba es más incómoda porque ya no habla de individuos, sino de un sistema que se desarma en público. Hecho, el 7 de febrero de 2025 fueron despedidos la presidenta del Kennedy Center, Deborah Rutter, el presidente del consejo, David Rubenstein, y numerosos miembros de la junta. Hecho. Poco después se nombró a Richard Grenell como nuevo presidente del consejo y se despidió al resto de la junta. Hecho, a partir de ese momento comenzaron las renuncias internas y las cancelaciones externas. Ahora observa la contradicción. Mientras se hablaba de llevar el centro al más alto nivel de éxito, belleza y grandeza, las decisiones inmediatas no ampliaron la programación, no atrajeron nuevos artistas, no estabilizaron la institución, hicieron lo contrario. Reducieron el personal, vaciaron el calendario y rompieron relaciones que llevaban más de 50 años.
Aquí está la línea que cambia cómo se ve todo. El Washington National Opera anunció que abandonaba el Kennedy Center después de haber estado ahí de forma continua desde 1971, el año de la apertura. No es un gesto simbólico, es una ruptura histórica. Y mientras eso ocurre, desde la nueva dirección se amenaza con demandar a los artistas que cancelan. Palabras de control frente a acciones de retirada. Si el objetivo era fortalecer el centro, ¿por qué cada movimiento produce más vacío que estabilidad? Y entonces la situación entra en modo acelerado. En cuestión de semanas, no de meses, se encadenan varios hechos que antes habrían sido impensables. Hecho, Hamilton cancela sus funciones y publica un comunicado diciendo que algunas instituciones son sagradas y deben ser protegidas de la política. Hecho, la US Marine Band, conocida como la Banda del Presidente y fundada en 1798, anuncia que no participará en un evento en el Kennedy Center. Hecho, compositores y músicos explican públicamente que programas basados en diversidad y equidad ya no están respaldados a nivel federal. Nada de esto ocurre en cámara lenta, ocurre rápido, demasiado rápido para ser casual. El calendario se vacía mientras el discurso oficial promete grandeza futura, la presión aumenta, el control se centraliza y el margen de maniobra desaparece. Aquí viene el detalle que inquieta. No hay un intento visible de frenar la hemorragia. No se anuncia un diálogo con los artistas que se van. No se presenta un plan para evitar más cancelaciones. El movimiento es uno solo: cerrar. Cuando un sistema responde al caos bajando la persiana, no está resolviendo una crisis, está congelándola. La pregunta ya no es si habrá más salidas, es otra, mucho más seria. ¿Qué pasa si esto continúa? Ahora cambia el ángulo, porque hasta aquí hemos hablado de instituciones y nombres, pero esto también va contigo. Si alguna vez ahorraste para ver un espectáculo, si llevaste a alguien por primera vez a un concierto, si pensaste en el Kennedy Center como un lugar donde el arte estaba por encima de la pelea política, esto ya te tocó. Hecho. Funciones canceladas significan boletos devueltos, viajes anulados, empleos temporales que desaparecen y músicos que se quedan sin escenario de un día para otro. Pero hay algo más sutil. Cuando un espacio nacional se vuelve impredecible, la gente deja de planear alrededor de él. Las escuelas dejan de organizar visitas, las familias dejan de regalar entradas, los artistas jóvenes dejan de verlo como una meta posible. No es ideología, es vida cotidiana. Aquí está el golpe silencioso. El cierre no solo apaga luces, apaga hábitos, y cuando los hábitos se rompen durante 2 años, a veces no vuelven. Si esto te suena familiar, dilo en los comentarios, porque la sensación no es de pausa, es de pérdida gradual. Y eso nos lleva a la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué tipo de sistema permite que esto ocurra tan rápido? Para entenderlo, hay que mirar el mecanismo, no el escándalo. Esto no avanza por caos, avanza por incentivos. Hecho. El control del Kennedy Center cambia de manos, se despide a la dirección histórica y se nombra una nueva cúpula sin experiencia en administración artística. Hecho. Desde ese momento las decisiones no buscan consenso, buscan alineamiento. Y cuando el alineamiento falla, el sistema no corrige, presiona. Aquí está la clave que casi nadie dice en televisión. Los sistemas culturales no se toman primero por el contenido, se toman por la estructura. Quien controla el consejo, controla el presupuesto. Quien controla el presupuesto decide qué se produce y qué se vuelve inviable. No hace falta prohibir una obra si puedes hacer imposible que ocurra. Y observa el patrón más amplio. No se discute públicamente si una sinfonía es buena o mala. Se discute si encaja. No se debate el mérito artístico. Se mide el riesgo político. Ese cambio es silencioso pero definitivo. Este es el punto en el que la historia deja de ser sobre un edificio y pasa a ser sobre poder. No el poder que grita, sino el que reordena las reglas hasta que solo queda una opción viable. Y cuando un sistema llega ahí, la siguiente fase no es el cierre, es la normalización. Desde aquí, el camino se divide en 2 direcciones posibles y ninguna es teórica. La primera es la que ya está en marcha. Hecho. El cierre se anuncia por aproximadamente 2 años, con la advertencia explícita de que probablemente será más largo.
Hecho, la reapertura prometida se describe como algo que rivalizará y superará cualquier cosa anterior. En este escenario, el silencio se normaliza, el público se desacostumbra y cuando las puertas vuelven a abrir, el ecosistema ya no es el mismo. Nuevos nombres, nuevas reglas, menos memoria institucional. No hace falta decirlo en voz alta. El cambio ya ocurrió durante el apagón. La segunda dirección es más incierta, pero también real. Hecho, artistas, compañías y públicos ya han demostrado que pueden retirarse colectivamente. Hecho, algunas de las instituciones que se van llevaban ahí desde 1971. Eso significa que la legitimidad del espacio no es automática, depende de quién decide participar. En este escenario, el cierre no congela el conflicto, lo amplifica. Cada mes sin actividad aumenta la pregunta sobre qué se está reconstruyendo exactamente. Aquí está la tensión final. Una reapertura espectacular solo funciona si alguien quiere volver. Y eso no se decreta, se gana. La sensación ahora no es de conclusión, es de movimiento contenido. Algo se está formando mientras las luces están apagadas. Lo que queda cuando bajas el telón no es solo silencio, es memoria. Y aquí está la idea que reordena toda la historia. El Kennedy Center no se cerró porque estuviera vacío, se vació antes de cerrarse. Esa secuencia lo cambia todo, porque muestra que el poder cultural no vive en el edificio, ni en el nombre en la fachada, ni en el comunicado oficial. Vive en la decisión colectiva de estar ahí. Hecho, durante más de 50 años, el Kennedy Center funcionó como un espacio continuo, incluso en medio de crisis políticas profundas. Hecho, en cuestión de meses, esa continuidad se rompió tras despidos, renuncias y cancelaciones. El cierre no inicia el conflicto, lo confirma. Y aquí está el bucle que queda abierto. Cuando un sistema intenta imponer control y obtiene retirada, no siempre gana tiempo. A veces pierde legitimidad. Lo que pase después no dependerá solo de una reapertura grandiosa, sino de algo mucho más frágil, la voluntad de regresar. Esta historia no termina con un edificio cerrado. Empieza con la pregunta de qué otras instituciones funcionan igual, hasta que dejan de hacerlo. Si quieres seguir entendiendo cómo se forman estos patrones antes de que se vuelvan normales, sigue el canal. Lo próximo que viene no es un epílogo, es la siguiente capa.